Okay, let's get started. Welcome Bueno, to pues our vamos a iniciar. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en la serie de webinarios sobre el uso de normatividad por consenso voluntaria y evaluación de conformidad. Vamos a hablar hoy de una descripción general y perspectivas de las entidades de normatividad nacionales. Y como lo hacemos en otras sesiones, pues algunos mensajes que tenemos que considerar. Como pueden recordar, se está grabando esta sesión para estar disponible posteriormente en la página de internet de la coalición. Tenemos también interpretación simultánea. Pueden accederla por medio del icono en la parte inferior de sus pantallas. También estamos cerrando los micrófonos de todos los participantes para evitar ruido de fondo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta para los panelistas, tenemos una característica que es Q&A, que son preguntas y respuestas, en la parte inferior de su pantalla, y es para todos los eh, participantes, y a los oradores les pedimos que mantengan sus cámaras prendidas durante sus presentaciones, también para facilitar el trabajo de las intérpretes. Y bueno, como vimos en la última actualización de nuestra agenda, vamos a tener a Catherine Serrano de la oficina de la OSDA compartiendo un mensaje de bienvenida para el público, y después vamos a entrar a la discusión final en donde vamos a tener representantes de Brasil, Colombia, México y Perú, de todas las entidades nacionales para estos países, en donde van a estar compartiendo su rol para el desarrollo de las normatividades estándares y nacionales y regionales, las normatividades regionales y nacionales. Con esto voy a pasar a presentar a Catherine Serrano. Catherine es la directora de OPIS en Latinoamérica, de la Oficina de Latinoamérica en la USFDA. Ha tenido muchas experiencias ahí en los últimos 9 años en esta oficina de la FDA, en todo lo que es salud radiológica y de diagnóstico en el Centro para Salud Radiológica. Ha trabajado en una gran cantidad de posiciones de liderazgo y de políticas, incluyendo unirse a la agencia como parte de el grupo del 2008 que trabajó como investigadora científica y también como jefe de la rama de diagnóstico científico, así como la rama de dispositivos tecnológicos y químicos de la FDA. También fue líder de técnica y de política para todos los esfuerzos relacionados con las pruebas de laboratorio. La señorita Serrano tiene una licenciatura en ingeniería biomédica y también fue a la Universidad de Minnesota. Antes de trabajar en la FDA, tuvo otros puestos como profesionista de regulatorio en el área de Boston y también en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, enfocándose en nuevos programas con tecnologías de punta en el campo de bioingeniería. Catherine, muchas gracias y bienvenida. Tienes la palabra. Muchas gracias, Sandra. Y solamente quiero decirles a todos buenos días y bienvenidos a todos los que están participando en esta sesión el día de hoy. Esta es la tercera de esta serie de webinarios que habla de normas internacionales para los reguladores. Las normas internacionales son sumamente importantes para como bloques de construcción para los sistemas que van a armonizar y van a ser eficientes tanto para los reguladores como para la industria. Y todo esto viene o incluye la calidad, la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. En sesiones anteriores escuchamos lo importante que son las normas internacionales para operar y tener esta regulatoria, esta concordancia regulatoria, y también escuchamos sobre las diferentes actividades que están realizando las diferentes organizaciones sobre la armonización de las normatividades. El día de hoy vamos a hablar de todas las entidades de normalización de Brasil, Colombia, México y Perú, y nos van a platicar sobre sus experiencias y su participación en el desarrollo de las normas internacionales. Estamos muy interesados en escuchar todo lo que van a compartir con nosotros el día de hoy. En general, agradecemos mucho la oportunidad de poder ser parte de estos webinarios educativos como parte de este programa de convergencia de dispositivos médicos. Son siempre muy útiles y tienen un gran impacto para todos los que participan y están muy involucrados en la conversación. Entonces esperemos que vengan con una gran cantidad de preguntas, comentarios, para que quieran compartir todas sus experiencias en toda la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, dicho todo esto, le regreso la palabra a Sandra para seguir con esta presentación.
Muchas gracias, Catherine. Y ahora pues vamos con Cori. Tienes toda la palabra. Ella es la moderadora de nuestra sesión. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Gracias, Sandra, y gracias por invitarme a esto. Voy a pasar ahora a español Translation. para que si necesitan vayan con la traducción. Bienvenidos a todos y muchas gracias por invitarme a moderar esta sesión. Yo soy secretaria ejecutiva de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, así que muy relacionada con los organismos que van a hacer las presentaciones hoy. El objetivo de esta sesión es proporcionar las perspectivas desde el punto de vista de los organismos nacionales de normalización sobre cómo los reguladores y la industria desarrollan, mantienen y utilizan normas voluntarias consensuadas internacionalmente para tecnologías médicas con el fin de poner en práctica la confiabilidad regulatoria, la convergencia regulatoria y facilitar la fabricación y aprobación de dispositivos médicos de calidad, seguros, interoperables, eficaces y accesibles para los sistemas de salud y también accesibles para los pacientes en las Américas. Como ya lo mencionó Catherine, hemos escuchado en las 2 sesiones anteriores de esta serie las buenas prácticas regulatorias que requieren el uso de normas y referencias internacionales para lograr regulaciones que faciliten el acceso de la población a los dispositivos médicos y garantizar el cumplimiento de los compromisos legales internacionales de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, así como obtener los beneficios de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en este mismo sentido. También hemos conocido el programa de normas y evaluación de la conformidad de la FDA de los Estados Unidos, para quienes este modelo ha resultado de mayores beneficios cuando lo comparan con el que implicaba desarrollar regulaciones con requisitos nacionales exclusivos. En la sesión anterior también conocimos el papel que tienen los organismos desarrolladores de normas en las distintas áreas que la misma diversidad de los dispositivos médicos requieren para lograr los objetivos de calidad, seguridad y desempeño, dando cabida a las voces de todos los actores involucrados en ellas. En esta tercera sesión, conoceremos los objetivos y dinámicas de operación de los organismos nacionales de normalización de Brasil, Colombia, México y Perú, y la forma en que su labor coadyuva a avanzar en la convergencia regulatoria. La posibilidad de la aplicación efectiva del Reliance depende en buena medida del rol de los organismos nacionales de normalización, dado el papel que desempeñan para hacer realidad el uso de las normas internacionales como base para las regulaciones locales. La confianza entre reguladores respecto de las decisiones que toman sus pares se logra de manera más efectiva cuando los marcos regulatorios tienen una base común en las normas internacionales. Lograr la incorporación de las normas internacionales en la regulación no se trata solamente del cumplimiento de una obligación internacional de cada país, que, aunque de por sí sería suficiente, se facilita cuando existe también la confianza de los reguladores y de los fabricantes en los criterios que se establecen en las normas para garantizar la calidad, seguridad y desempeño de los dispositivos médicos. Entonces, con esta introducción y conociendo el objetivo de nuestra sesión, voy a presentar a nuestro primer panelista. Él es Jorge Cajazeira, que tiene un PhD en Administración por la Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundación Getúlio Vargas, de Brasil. Él es presidente a nivel mundial del comité que elabora las normas ISO sobre responsabilidad y bosques sustentables. Actualmente es líder de asuntos internacionales de ABNT, la Asociación Brasileira de Normas Técnicas, y profesor titular de la Universidad Estadual da Bahía. Jorge, bienvenido. Tienes 10 minutos para hacer tu presentación. Jorge, tu micrófono está silenciado. I'll apologize for that. Sorry. Thank you very much for the invitation.
trying to speak on behalf of Muchas ABDT. gracias por la invitación y voy a hablar a nombre de ABDT sobre la situación de Brasil, sobre el proceso de la normalización y el proceso en el que nos hemos enfocado con los dispositivos médicos. Voy a hablar en portugués, ese es mi idioma, y bueno, por favor, para que puedan escuchar las intérpretes en inglés o en español. Slides? Eu não estou vendo. Leticia puede poner mis diapositivas. Sí, sí, ya las vamos a poner. Perfect. O próximo, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. No se ve en presentación completa Não estamos vendo em modo apresentação. Acho melhor talvez assim mesmo. Às vezes passar os slides completos fica complicado. Podemos dejarlo así. A veces ponerlo en pantalla completa es complicado. Muy bien, quiero hablar un poco sobre ABNT, que es una organización fundada en 1940, muy consolidada. Formó parte de la primera reunión mundial que creó la ISO desde el primer momento. ISO es del 45, poco posterior. Y ABNT participó desde la creación de la norma ISO. Es una organización privada, no pertenece al gobierno, sin embargo, no tiene finalidades de lucro. Es el único foro brasileño de normalización reconocido por el gobierno brasileño. Representa a Brasil en ISO, en IEC, COPANT y en AMN. Y además de ser responsable de la elaboración de las normas brasileñas, las NBRs, certifica también productos, servicios, sistemas y sellos ambientales. Es signatarias del Código de Buenas Prácticas de Estandarización de WTO. ABNT está en el contexto mundial en el que Brasil es de larga tradición exportadora, por lo cual, aparte de reconocimiento y entendimiento mutuo para nosotros con nuestros países hermanos, es fundamental, sobre todo respecto a eso, para que Brasil sobreviva y resista en el mercado internacional de negocios. Próxima diapositiva, Leticia, por favor. ¿Ya cambió? No, estamos en la primera diapositiva. Tendríamos que estar en la próxima. Mil desculpas, eu estou tendo alguma dificuldade aqui, só mais um minutinho. Pido disculpas porque estoy teniendo cierta dificultad con la pantalla. Agora? Então, Assim, paciência. assim Ahora tá ótimo. estamos en la diapositiva correcta. Sí, está perfecto así. Muy bien. Esta lámina nos muestra el carácter internacional de ABNT. Cerca del 30% de las normas brasileñas son totalmente integradas a las normas ISO. En total tenemos en Brasil
300.000 documentos aproximadamente en nuestro catálogo, lo cual incluye documentos en los que tenemos acuerdos de cooperación con ANSA de Estados Unidos y con prácticamente todos los organismos sudamericanos en ABNT. Hay 232 comités basados todos en normas internacionales. Próxima lámina. Aquí queremos mostrar la necesidad de adaptación que tenemos en ABNT en este mundo cambiante. Entendemos que la actual situación mundial respecto al comercio se basa en 4 grandes vectores, que son la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad cada vez mayor con necesidad de interconexión y también la ambigüedad. Las relaciones no están claras. Puedo citar la situación de la pandemia de COVID-19 de los 2 últimos años, en la cual el mundo se tuvo que integrar rápidamente en términos de vacunas, uso de mascarillas, respiradores. Hubo una necesidad inminente en la cual la normalización fue evidente para que las vacunas que vinieron tanto de Estados Unidos como de Europa hacia Brasil, por ejemplo, tuvieran la aceptación de Anvisa, basada en prácticas y regulaciones internacionales. La necesidad de adaptación y correlación con las normas mundiales no es ya una cuestión de elección, sino de supervivencia para los países que exportan. Esta es una broma, ¿no? Si te dan limones, mejor hacer una limonada, ¿verdad? Es una expresión que usamos. En Brasil, en realidad, hacemos una caipirinha, ¿no? Agregando un poco de cachaza, ese drink espectacular que tenemos. Pero muy bien, los ingredientes para la limonada en el momento que vivimos serían la interrelación entre simplificar prácticas, innovar con los procesos y participar cada vez más del mundo digital. Eso para nosotros sería la resiliencia o capacidad de adaptación del mercado brasileño, siempre basada en las regulaciones aceptadas mundialmente. La adaptación, entonces, más la habilidad nos permitiría movernos en este mundo que sufre cambios constantes todo el tiempo. ¿Cuáles son entonces los grandes retos que ABNT tiene en este momento de cambio de las normas mundiales? Primero, en función de la piratería y demás, evidentemente nuestra facturación ha caído. Y eso nos deja o vuelve más importante el involucramiento de las partes interesadas y el entendimiento de las prácticas internacionales de mercado. Nuestro presidente está buscando que Brasil asuma posiciones de modo tal que tengamos cada vez más una internacionalización y un entendimiento de las regulaciones, un cuadro, un marco completo, ¿no?, de normalización. Pero eso no es suficiente. Necesitamos expertos que hablen bien en inglés. Esa es una eterna lucha, pero es la estrategia de nuestro presidente. Próxima diapositiva. En Brasil, para entender el tema de dispositivos médicos y las necesidades internacionales, hubo una modificación en 2020 por un decreto presidencial que dice
que en falta de una norma nacional vale la norma ISO. Nos está diciendo básicamente menos normas o menos leyes y más normas, más aceptación voluntaria. Esa es la estrategia de nuestro gobierno federal, buscar cada día más la aceptación de normas y reducir entonces la necesidad de leyes en Brasil. Brasil es un país con exceso de legislación y la estrategia es entonces aumentar el parque de normas mundiales. Próxima lámina. Resumiendo los principios que guían internacionalmente la ABNT es fortalecer los comités técnicos, innovación en los productos, cambio digital, las normas de ISO, hechas por máquinas y no por personas. En medicina esto es algo muy importante. Las cirugías virtuales, las técnicas de cirugía remota van a requerir un tipo de norma diferente, una norma realizada para las máquinas, ¿sí? La ABNT se está preocupando mucho sobre las normas SMART de ISO. Cada vez más buscar entonces la participación de las partes interesadas y la integración de la gestión operativa de ABNT con ISO, con los comités técnicos. Esos son los principios orientadores de nuestra organización bajo esta administración. ABNT entonces, para aumentar la velocidad de estas prácticas, ha creado un proceso llamado prácticas recomendadas que permite que las normas se produzcan en menos tiempo. Estamos peleando incluso en ISO que se reduzca, porque ya no es aceptable que se demore 2 o 3 años para tener una norma mundial. En la época de la pandemia, todo el arsenal de normas para higienización, uso de mascarillas, todo eso se alcanzó en tiempo muy reducido. De normas brasileñas inspiradas en las internacionales, ¿no? Eso es parte de este debate. Para terminar, Leticia, una lámina más, por favor. Reafirmar nuestro propósito en términos mundiales, crear confianza, generar disciplina e entendimiento, promover el diálogo. Las organizaciones no son las que se involucran, sino las personas. Eso es fundamental. Las normas son fundamentales para el beneficio de nuestras sociedades porque traen estabilidad a este mundo tan cambiante. Y para concluir con nuestra jerga ISO que hemos adaptado, ¿no? Adoptado totalmente en Brasil. One standard, one test, accepted everywhere. El trabajo de un organismo nacional de normalización, lo que hace ABNT a nivel nacional y su relación con los organismos internacionales. Ahora vamos a presentar, continuando con las presentaciones de Brasil, a Humberto Tiburcio, que es coordinador del Grupo Mineiro da Qualidade do Laboratório, es profesor del curso de especialización en gestión de laboratorios de GQML y es gerente del Comité de ABNT de Normalización CB36. Humberto, bienvenido. Puede compartir su pantalla y no se olvide que tiene 10 minutos. Muito bom dia, Cori. Bom dia a todos. Obrigado pela Buenos días, Cori. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ABNT-CB 36 quiere traer aquí su contribución para la normalización en nuestro sector. Nuestros sectores de laboratorios clínicos y productos para laboratorio in vitro. Tenemos un alcance dentro
de ABNT, que es la normalización referente a requisitos, terminología, métodos y generalidades en lo que respecta a la gestión y tecnología, desempeño analítico, seguridad en el laboratorio, información, sistemas de referencia, equipos asociados a nuestra actividad profesional, obviamente asociados a los laboratorios. ABNT CB36 es de 1998 y llega en la misma condición que mencionó Jorge, es uno de los cofundadores de la ISO-PC 212. Desde antes del inicio estuvimos ahí. Y nuestra referencia internacional, por lo tanto, es de ese comité técnico de la ISO-TC 212. Voy a mostrarles algo más relacionado a lo que es, o por lo menos lo que estamos tratando de hacer con éxito, de lo que voy a mencionar. No voy a hablar de lo que no tuvo éxito. Entonces, primero hablaré solo de los éxitos. En el cambio, en el giro, hubo una propuesta de que tengamos soluciones para nuestras dificultades y no dificultades sin soluciones. Tenemos tres grandes dificultades en la normalización técnica en Brasil en cuanto al sector de diagnóstico in vitro, ya sea laboratorio o productos. La primera dificultad es cómo aumentar la participación, o sea, procesos voluntarios, poca gente, hay un gran riesgo de que las normas sean un reflejo de pocas visiones. Y eso puede que no sea bueno. La otra dificultad que estamos teniendo éxito para enfrentarla es cómo mejorar el contenido de las normas. Hay normas en que obviamente todos los que están presentes aquí saben que el contenido de una norma es la esencia de la norma. Entonces, si no tenemos condiciones de proponer mejoría de contenido de una norma, la chance de que no tenga adherencia, de que tenga adherencia es muy pequeña. Puede que se convierta en obligatorio y la gente no la va a seguir. ¿Qué hace que la gente siga una norma? No es solo el hecho de que es obligatoria, sino lo que la persona va a ganar con el contenido de la norma y cómo lo aplica en su laboratorio. Y la tercera dificultad que encontramos y estamos enfrentando con éxito es el balance entre nacionalización de normas ISO contra normas brasileñas. Eso es algo muy importante, porque las normas ISO tienen un proceso propio, separado, y a veces exige más dedicación de las personas, más compromiso, sobre todo en cuanto a fecha de votación, de manifestación, por lo menos aquí en Brasil. El compromiso no es algo así que a la gente no se involucra mucho. Entonces, vamos a mostrarles algunos ejemplos de lo que podemos decir que fue un éxito y está contribuyendo para solucionar las dificultades que ya no existen. La primera actividad que desarrollamos, aumentar la participación y mejorar el contenido, equilibrando el balance entre nacionalización y normas brasileñas, fue la creación de un mecanismo de investigación electrónicas con los usuarios de las normas, o sea, laboratorios y fabricantes de productos o servicios. Hasta el momento hemos promovido 3 rondas de investigaciones. La primera fue sobre pruebas de orina, que desarrollamos una norma al respecto y está esos días en la última reunión, implicando también varios productos para diagnóstico in vitro y agentes reguladores.
y como Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y nuestros consejos profesionales. ¿Cuál es el éxito de eso? Es que podemos conocer por intermedio de un cuestionario, la verdad, 2 cuestionarios, la opinión de más de 400 laboratorios de todos los estados. Somos 27 estados en Brasil, lo que serían provincias en algunos otros países, pero no hubo un estado sin manifestación. Laboratorios muy pequeños, a veces con 3 funcionarios empleados y a veces laboratorios muy grandes con 2.000, 3.000 empleados. Y eso nos posibilitó tener un conocimiento mucho mejor pre-norma sobre procesos, validaciones, sistemas de calidad, gestión de calidad, que dio un soporte muy grande a la aprobación de esa norma. Hicimos 2 encuestas con más de 400 laboratorios que participaron y luego, con el mismo modelo de encuesta para exámenes, pruebas parasitológicas de heces. Uno de los 5 exámenes más hechos, más realizados en Brasil. Bueno, pero supimos de cosas que nos dejaron muy preocupados por la confiabilidad y credibilidad de los resultados. Y esta semana estamos concluyendo la tarde del domingo la primera encuesta nacional de análisis de hemograma, uno de los 3 que más se realiza en Brasil, y a ver qué encontraremos. Esa fue una forma de proponer soluciones para dificultades que teníamos. Otra forma fue llevar a ABNT la propuesta que fue acogida y con la formación de un grupo técnico dentro del Consejo Técnico de ABNT. El Consejo Técnico de ABNT es un órgano que reúne las representaciones de todos los comités brasileños. E hicimos una propuesta de que se establecieran condiciones para la valoración de la participación de las personas en las comisiones de estudio. Esa actividad está en curso y pronto tendremos la ABNT ofreciendo a todos los comités brasileños y a todas las personas que ahí van condiciones de reconocimiento por ese trabajo voluntario. Basta con agradecer o enviar un mensaje de correo electrónico agradeciendo la participación. Si queremos cabezas pensantes, si queremos que tengamos las inteligencias trabajando en favor de la normalización, necesitamos tener un retorno, una reciprocidad. Y eso viene dando un resultado muy grande en este grupo de trabajo de ABNT, que está preparando la retribución, la valoración de la participación. Y también tendremos la oportunidad de distribuirlo a todos los interesados. Y algo que no es ni más ni menos importante, pero tenemos también el estrechamiento de las relaciones con los fabricantes. Por ejemplo, el caso de Leticia, que a través de una entidad brasileña, la Cámara Brasileña de Diagnóstico de Laboratorio, vamos a iniciar este año 2 trabajos en la nacionalización de normas, siendo una de ellas ISO 15197, que es la norma que tenemos en Brasil. Alrededor de 11% de la población diabética, es una norma de gran impacto. Esas son nuestras actividades en pro de que la normalización se acerque a la utilidad para la gente, que se conteste demandas de órganos reguladores, pero que fundamentalmente lleve seguridad a nuestros pacientes. Esta es la contribución que quería traerles desde el punto de vista del ABNT.
No hice, alguien hizo una pregunta aquí, pero no hice la presentación de lo que he tratado aquí, pero si quieren puedo escribir y enviarlo posteriormente. Gracias, Humberto, por esta presentación y introducirnos al trabajo del Comité Técnico 36 de ABNT. Les recuerdo que si tienen preguntas para los panelistas, pueden usar la herramienta de Q&A, preguntas y respuestas. Ya de hecho hay una pregunta que creo que varios de los panelistas pueden ir respondiendo, creo que por escrito, porque es bastante larga. Vamos ahora a pasar a Colombia. Nos acompaña Andrés Hernández, que es médico, líder de normalización para el sector de salud, ciencia, tecnología e innovación de ICONTEC, que es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia, y es participante como líder de la delegación en comités de ISO para dispositivos médicos, laboratorios clínicos y biotecnología en salud. Por el currículum que tienes, creo, Andrés, que serías una persona idónea para contestar la pregunta sobre si existen normas para dispositivos médicos como jeringas, guantes y otros equipos biomédicos y cuáles serían las referencias internacionales ISO o ASTM. Adelante, Claro que sí. Andrés, y tienes 10 minutos. Muchas gracias, Cori. Buenos días para todos. Un saludo y muchas gracias por esta invitación a poder compartir con ustedes algo de lo que hacemos nosotros en Colombia relacionado con la normalización técnica. Respecto a la pregunta, muy breve, sí existen normas técnicas internacionales en cada país, dependiendo pues de la pregunta que tenga la persona del país de su organismo de normalización correspondiente. Muy probablemente la vaya a encontrar ya traducida a su idioma o la norma ISO ASTM. En las páginas de ambos organismos de normalización se encuentran por criterios de búsqueda y es muy sencillo, un tip muy fácil para buscar este tipo de normas es por el código ICS, que es un código de referencia internacional para todos los productos y para dispositivos médicos. Ahí va a estar la subclasificación. Si no, en la página del ICONTEC, al igual que otros organismos, pero en la página nuestra también está clasificado por el criterio de búsqueda, dispositivos médicos, y va a aparecer toda la subclasificación de productos y normas disponibles para estos. Entonces, les voy a presentar en estos 10 minutos cómo nosotros hacemos y cómo vemos nosotros realmente el impacto de las normas técnicas en el sector salud, un poco relacionado y enfocado al marco y el contexto de lo que son los dispositivos médicos. Para esta introducción muy general, el ICONTEC es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia, autorizado bajo un decreto nacional, el 1595 del año 2015. Tenemos más de 50 años haciendo normas técnicas y esa es nuestra razón de ser y nuestra labor fundamental en el país. Hacemos parte del Subsistema Nacional de Calidad, que es un conjunto, una red realmente de organismos e instituciones colombianas que se han conformado y se han interrelacionado con el fin realmente de darle una infraestructura de la calidad a diferentes enfoques y diferentes temas, y claramente pues el ICONTEC como organismo de normalización hace parte de esta red. En términos de normalización técnica, nosotros contamos actualmente con más de 200 comités técnicos en diversos sectores, y aquí en la presentación he puesto los comités, algunos de los comités más relevantes del sector salud, que tienen de alguna manera impacto sobre el contexto de los dispositivos médicos. Está el Comité de Dispositivos Médicos, Esterilización, Biotecnología, Gestión en Salud, Informática en Salud y Laboratorios Clínicos. Aquí también he puesto la presidencia, el chairman, quien está el presidente de los comités, y lo he puesto con el fin de mostrar cómo nosotros hemos procurado desde la normalización técnica mantener y garantizar un balance y una igualdad de condiciones para los diferentes actores que participan dentro del proceso de normalización. También es importante resaltar que algunos de estos comités técnicos de normalización tienen participación internacional como miembros plenos de ISO, y en el caso de informática en salud somos miembros o como observadores en el Comité de Informática en Salud.
La diversidad de las partes interesadas, la multilateralidad, es decir, esa convergencia, esa comunicación entre diferentes partes, pues realmente nos lleva a nosotros a reconocer y a obtener un proceso de detección de necesidades normativas un poco detallado realmente y específico dependiendo de las necesidades de diversos actores. Aquí en el proceso de normalización quisiera resaltar un poco el relacionamiento con la sociedad, que es esa comunicación con nuestras partes interesadas para hacer posteriormente una evaluación de factibilidad. Estas primeras etapas, número 1 y número 2, corresponden a esa puerta de entrada a iniciar un proceso de normalización técnica dentro de ICONTEC con un conjunto y un análisis de variables que son fundamentales para nosotros. Primero, entender esa necesidad de una norma técnica, sea por parte de los consumidores, del gobierno, de agremiaciones y sociedades, entidades o empresas u organizaciones de servicio público o privado, o inclusive la academia. Para posteriormente nosotros hacer una evaluación de factibilidad, es decir, hacerlo viable en términos de una estrategia y la alineación que tiene esa necesidad normativa con una estrategia nacional de normalización. Nosotros recientemente hemos lanzado la plataforma eConecta o iConecta de ICONTEC. Es una plataforma de normalización en la cual realmente permite a los usuarios y a las partes interesadas contar con información en tiempo real del proceso del desarrollo normativo, y lo más valioso de nuestra plataforma es esa participación interactiva que permite que los usuarios, las partes interesadas, se comuniquen de manera directa con nosotros y hacer de una manera y permitir esa comunicación bilateral garantiza la participación activa dentro de nuestro proceso de normalización. Esta plataforma contempla todos los sectores. Claramente el sector salud tiene allí su micrositio donde está dispuesta toda la información de lo que está ocurriendo en términos de normalización técnica. Ahora bien, ya en términos de lo que ocurre con normas técnicas para dispositivos médicos y tecnologías en salud, como lo mencioné inicialmente, nosotros lo hacemos y el proceso nuestro está enmarcado en las necesidades del sector, esa factibilidad que realmente para nosotros sea viable poder realizar y desarrollar un documento normativo, y que estas necesidades pueden ser a nivel externo, es decir, cuando nosotros recibimos solicitudes de normalización de empresas, fabricantes, comercializadores, el gobierno, que tiene aquí un rol muy importante, cuando nos solicitan documentos normativos técnicos con fines de regulación. Es realmente lo que ocurre normalmente en esa comunicación que nosotros tenemos con el organismo rector de regulación en Colombia, el Ministerio de Salud. También nosotros tenemos una participación muy importante en el desarrollo de estos documentos normativos y hemos hecho una subclasificación del conjunto tan grande que son dispositivos médicos para tratar de poder llegar y abarcar realmente todo lo que involucra hablar de dispositivo médico. Aquí entonces debo resaltar que nosotros tenemos trabajos en equipo biomédico, otros productos de uso hospitalario, todos aquellos que de acuerdo con nuestra regulación nacional no son considerados dispositivos médicos, pero que son productos de uso hospitalario. También en términos de tecnologías en salud, nosotros contamos con lo relacionado con software cuando este no es clasificado como dispositivo médico. Aquí por eso está la diferencia. Y también en términos de prestación de servicios de salud, todo el contexto que viene con biotecnología, reactivos de diagnóstico in vitro y ahora de manera muy reciente el rol que nosotros pretendemos llegar a alcanzar y es con el concepto de los biobancos, toda la tecnología y claramente los dispositivos y equipos biomédicos que están relacionados con el sector de biobancos. Nosotros actualmente contamos con más de 400 normas técnicas publicadas para el criterio de dispositivos médicos. Nuestro aporte como ICONTEC a la regulación colombiana, pues realmente se ha construido un camino y se ha tratado de fomentar el uso de las normas técnicas con algunas condiciones y con algunos ajustes que nosotros también con el paso del tiempo y la experiencia nos ha permitido
dar un soporte regulatorio a través de la normalización. En términos de dispositivos médicos, el contar con adopciones idénticas internacionales abre la puerta a ese camino realmente, porque estamos nosotros trayendo normas que son idénticas a su documento de referencia ISO, ASTM, bueno, de diversos organismos de normalización internacional, y se garantiza esa equivalencia en la traducción del español y los mismos requisitos técnicos. También el participar en los comités internacionales para el caso de dispositivos médicos, biotecnología y laboratorios clínicos permite que los comités tengan información actualizada y que puedan participar desde la construcción de la norma técnica internacional hasta el proceso de aplicación. Por eso el camino se nos ha hecho mucho más corto cuando a Colombia se inicia el proceso de adopción internacional, porque realmente el comité ya ha venido participando previamente en estos comités en la construcción del propio documento. La interacción con el gobierno, la interacción con la industria y la academia en nuestros comités técnicos, pues realmente se traduce en contar con criterios de oportunidad en nuestra respuesta de documentos normativos, seguridad y confianza, la aplicabilidad de estos documentos normativos, y claramente también hemos visto un beneficio muy importante para nuestros fabricantes nacionales, y es la globalización de los mercados a través del uso de normas técnicas internacionales. Nosotros como casos de éxito y como quizás no tanto de éxito, sino buenas prácticas que hemos visto nosotros en el desarrollo de documentos normativos, es esa intercomunicación que ocurre entre los comités técnicos y cómo las diversas partes interesadas, cuando se reúnen y cuando participan de manera conjunta con el gobierno, hay un punto de convergencia, este punto de comunicación entre las necesidades sectoriales de la industria y las necesidades en el marco de dispositivos médicos del gobierno. De esta forma, nosotros hemos avanzado de manera muy importante. Al día de hoy ya contamos con estos documentos adoptados en diversos campos, como están aquí mencionados: ventiladores mecánicos, que ha sido un ejemplo para nosotros muy importante, todo el tema relacionado con point of care testing y las normas de producto y ensayo, que son muy útiles, por ejemplo, para el caso de la agencia regulatoria. Aquí hay un ejemplo para finalizar entonces. Nosotros, para el marco de la pandemia por COVID-19, el ICONTEC, en su rol de responsabilidad social, tiene dentro de su página web disponible para consulta una lista muy importante de normas técnicas para el marco de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Esto se hizo con el fin de apoyar a la industria, a la prestación de servicios de salud y avanzar en el uso de las normas técnicas con beneficio realmente en términos de globalización, seguridad del paciente y comercialización de productos y dispositivos médicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Bueno, tenemos dos preguntas acá, un poquito relacionadas con lo que tú has hablado, pero también con lo que van a hablar los siguientes ponentes. Edna Karime Díaz, perdón, dice: gracias, trabajo en una entidad reguladora de Colombia, IVIMA, y conozco en mi país el manejo de las normas por ICONTEC. Me gustaría conocer cómo lo tienen en los demás países. Eso, bueno, lo vamos a escuchar. Ya escuchamos a Brasil, vamos a escuchar a México y Perú. Y Luis Eduardo Castañeda, me imagino que dice: buenos días, con respecto a la adopción de normas internacionales para los software considerados dispositivos médicos, ¿qué normas se han homologado para tal fin? No sé si tú lo puedes contestar o se va contestando más adelante. Pues Cori, si te parece, entonces avanzamos y al final vemos si alguna otra persona ha hablado. Nosotros tenemos dentro del Comité de Informática en Salud varios documentos normativos, y creo que el más importante para resaltar es todo el tema relacionado con telemedicina, la ISO 13131, que ya en Colombia está disponible, y de allí se derivan una cantidad de documentos, creo que tenemos ya más de 20 en informática en salud, que apuntan directamente al software. Ok, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a México y vamos a presentar en primera instancia a Emeterio Mozo, que es ingeniero con una maestría en Administración de las Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Como experto en normalización y estandarización, ha representado al Gobierno de México en diversos foros internacionales como la ISO, la IEC y la Comisión del Códex Alimentarios. Coordina diversos grupos de trabajos de estandarización, normalización y evaluación de la conformidad en México y es enlace de la Dirección General de Normas con la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Actualmente ocupa el cargo como director de normalización para industria de manufactura ligera de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Adelante, Meterio. Muchas gracias, Cori, y muy buenos días a todos y todas. Es para mí un honor estar en este foro, en esta mesa redonda, en donde intercambiamos puntos de vista los reguladores y los hacedores de estándares o normas técnicas. Muy bien, pediré si es posible, Sandra, podemos proyectar mi presentación y si no es así, pues yo también lo podría hacer. Dame un segundo, por favor. Muchas gracias. Y la estaremos proyectando. Perfecto. Muy bien. Mientras voy comentando, la Dirección General de Normas es el ente regulador y también hacemos estándares en algunos casos. Y en este sentido, las facultades que tenemos para hacer reglamentos técnicos o normas oficiales mexicanas, como se les denomina en México, tienen el objetivo de salvaguardar la vida humana y proteger la salud y los objetivos legítimos de interés público. Nosotros tenemos en México una nueva ley de infraestructura de la calidad en donde nos permite armonizar con las normas internacionales, como ya lo escuchamos con nuestros colegas, tanto de Brasil, de Colombia. La armonización es la base para la creación de estándares y en este caso para la DGN, creación de reglamentos técnicos. Muy bien, en esta presentación hicimos una pequeña agenda en donde queremos mostrarles el marco legal. Muchas gracias, Sandra. Este es el título de la mesa en donde estamos. Esta es la agenda, muchas gracias, en donde voy a hablar de 6 puntos básicamente. El marco legal, la armonización internacional, quiénes son las autoridades normalizadoras facultadas para hacer reglamentos técnicos y también qué normas de dispositivos médicos tenemos hoy en día, y también les voy a hablar un poco de una propuesta de norma oficial mexicana para equipos electromédicos. También por parte de México estará mi colega Luis Iván, que estará ahondando mayor información en cuestiones de hacer los estándares. Entonces yo me voy a enfocar en la cuestión de hacer regulaciones técnicas o normas oficiales mexicanas. Pasamos a la siguiente, por favor. El marco legal, como ustedes saben, debido a este incremento internacional en el intercambio de mercancías, pues es importante contar con sistemas aduaneros armonizados para facilitar el comercio internacional. México, a través del sistema aduanero, identifica y fiscaliza y controla la entrada y salida de estos productos. A su vez, los países tienen el derecho de aplicar medidas para alcanzar estos objetivos legítimos de interés público, que todos sabemos que los entes reguladores de cada país emiten estas regulaciones para proteger la salud, para proteger el medio ambiente y además beneficiar el comercio de las mercancías. México, a través de estas normas oficiales conocidos como reglamentos técnicos, establecen estos requisitos de seguridad y calidad que tanto los productores nacionales como los importadores deben cumplir con estos tales objetivos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y la Ley de Infraestructura de la Calidad, como les mencioné, fue publicada en el 2020 y ya entró en vigor. Estamos en una etapa de redacción del reglamento de esta Ley de Infraestructura de la Calidad y en su artículo 64 establece allí un mandato que cuando un producto o servicio deba cumplir una norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir con estas especificaciones y además demostrar el cumplimiento en punto de entrada al país. Y entonces resulta muy relevante que en la medida que esta regulación técnica se armonice con las normas internacionales o extranjeras, pues se pueda beneficiar el comercio de estas mercancías. Por otro lado, la Ley de Comercio Exterior de México establece también unas reglas para identificar en términos de las fracciones arancelarias de las mercancías, pues se identifique qué norma oficial mexicana debe cumplir en punto de entrada al país.
Y también la Secretaría de Economía determina, dependiendo del nivel de riesgo, qué normas oficiales mexicanas deberán hacerse cumplir en punto de entrada al país. Este es un concepto nuevo de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en donde coloca aquí un análisis de riesgo para identificar qué normas oficiales mexicanas deban de exigirse en punto de entrada al país. Tenemos cerca de 600 normas oficiales mexicanas y solamente 80 se exigen en punto de entrada al país. Como pueden ver, pues hay un abanico enorme para cubrir aquellas normas que aún no se exigen en punto de entrada al país. También tiene que ver con contar con la infraestructura para evaluar la conformidad y dar certidumbre a los importadores en México. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, les voy a hablar de lo que la Ley de Infraestructura de la Calidad de México establece para la armonización internacional. Ya escuchamos que Brasil y Colombia tienen un gran trabajo en los comités internacionales para de esa manera poder armonizar de manera paralela con sus normas técnicas. En este caso, México también no es una excepción, se suma a esta idea, y en la Ley de Infraestructura de la Calidad establece incluso que podemos concertar acuerdos de equivalencia o acuerdos de reconocimiento mutuo o aprobar o celebrar estos acuerdos entre otras entidades de acreditación, incluyendo a los organismos de evaluación de la conformidad según corresponda. Entonces, la Ley de Infraestructura establece celebrar este tipo de reconocimientos. Por otro lado, también la ley establece que se debe participar en el ámbito de competencia por cada autoridad normalizadora y opinar en la elaboración de normas internacionales por ley. Esto es muy relevante. También tiene que ver con el gobierno de México, qué tipo de organización internacional de normalización va a reconocer. Esto es algo que estamos trabajando en el reglamento de la ley porque resulta muy importante distinguir entre aquel organismo internacional o aquel organismo extranjero desde el punto de vista de la ley de México. Por otro lado, también las autoridades normalizadoras hacedoras de estos reglamentos técnicos deben procurar políticas públicas que contribuyan a la modernización del sistema nacional de infraestructura en México. Y también mandata que es importante participar en el ámbito de su competencia en la elaboración de las normas internacionales. También la Secretaría podrá opinar en estas normas internacionales. Tenemos un comité mexicano para atención de la ISO y en ese sentido organizamos tanto a los organismos nacionales de estandarización, ahora conforme a la nueva ley, como cualquier interesado o sujetos facultados para estandarizar, para que puedan participar en los trabajos de la ISO. BNT, México fue un miembro fundador en los años 40 también. También tenemos por ley que observar este código de buena conducta que también ya se ha hablado en esta mesa para justamente tomar en cuenta este acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio y beneficiar a las regulaciones técnicas y a los estándares con su emisión para facilitar el comercio internacional. Entonces, como pueden ver, la Ley de Infraestructura toma muy en cuenta el trabajo internacional y su armonización, por supuesto, no solo la adopción de normas internacionales, sino la participación en esas normas internacionales. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Voy a hablar de cuáles son las autoridades normalizadoras en México que hacen reglamentos técnicos. Pues son 22 autoridades, pueden ver aquí en la pantalla. La Secretaría de Economía es la que encabeza el sistema de infraestructura de la calidad y a su vez pues están distintas autoridades normalizadoras como la Senacica, la Secretaría de Medio Ambiente, Turismo, Marina y COFEPRIS. COFEPRIS es la autoridad de México también reguladora que se encarga de emitir estos reglamentos técnicos particularmente con respecto a los dispositivos médicos. Entonces, como pueden ver, pues son varias autoridades normalizadoras que con base a un análisis de riesgo y también un análisis para proteger los objetivos legítimos de interés público de México, pues emiten estas regulaciones. Y como pudieron ver en las láminas arriba, pues les mandata la ley que deben de armonizar con normas internacionales.
Voy a pasar de manera concreta en la siguiente lámina, por favor, a mostrarles pues cuáles son estas normas oficiales mexicanas de dispositivos médicos. Actualmente tenemos 2 normas oficiales mexicanas emitidas por la autoridad normalizadora COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y en este caso, pues está la NOM 137, que regula el etiquetado de los dispositivos médicos. Y esta norma oficial mexicana fue elaborada en el 2008 y declara también en su concordancia con normas internacionales una armonización con esta norma EN 980 de símbolos gráficos para el uso de los dispositivos médicos. También la ley establece que en el tiempo se deberá tomar una revisión sistemática de estas regulaciones técnicas y por lo tanto pues las autoridades deberán actualizar en función de la tecnología, en función de la creación de nuevos estándares internacionales, etcétera. Por otro lado está la NOM 241, también emitida por esta autoridad normalizadora, que tiene que ver con buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos y en su declaración de la concordancia con normas internacionales establece allí un grado parcial de concordancia con respecto a la ISO 13485 y también con la 14696, que por cierto esta ISO TR fue retirada y ya no está más disponible, por lo tanto la autoridad también normalizadora debe tomar en cuenta estas actualizaciones a nivel internacional. Esta norma pues tiene que ver con el proceso de fabricación de los dispositivos médicos y toma en cuenta también un enfoque de gestión de sistemas de la calidad, por ello también armoniza con la familia de la norma 9001, pero la autoridad normalizadora es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y no la Secretaría de Economía. Ahora en la siguiente lámina voy a hablar respecto a la Dirección General de Normas, Secretaría de Economía, ¿qué está revisando? Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Emeterio, vamos cerrando, por favor, la presentación. Sí, gracias. En este caso, les quiero mostrar que estamos revisando una propuesta de norma oficial mexicana para equipos electromédicos. Esta propuesta nace en los grupos de trabajo de la modificación de la NOM 03. La NOM 03 tiene que ver con requisitos de seguridad eléctrica y por lo tanto, pues en ese grupo de trabajo se manifestó la necesidad de crear esta nueva norma oficial mexicana para equipos electromédicos. Por supuesto, se toma en cuenta las normas o estándares nacionales, las NMX de NICE y de ANSE, que lo están viendo en su pantalla, tienen un grado de concordancia modificada con respecto a la IEC 60601 y también la 60601 parte 1 y parte 2, y también con la 6601219. Y también aquí 2 autoridades están trabajando en esta revisión de propuesta, en este caso la Dirección General de Normas y la COFEPRIS. Pasamos a las conclusiones, por favor, la siguiente lámina. Actualmente no tenemos una norma en la Secretaría de Economía que regule la seguridad electrónica de los dispositivos médicos, por lo tanto, pues se estará evaluando en los siguientes meses, días, entre 2 autoridades. Comúnmente en el punto de entrada al país de territorio nacional se solicita la demostración de una norma, la NOM 01, que son aparatos electrónicos lo que regula y no propiamente aparatos de dispositivos médicos. La Secretaría de Economía ha mostrado interés en colaborar de manera conjunta con COFEPRIS para que se emita esta norma a fin de garantizar la seguridad de tanto el trabajador del sector salud como al paciente. También hay una cooperación México-alemana para revisar los dispositivos electromédicos con el objetivo de prevenir barreras al comercio. Se está evaluando la propuesta de NOM de equipos electromédicos. Pues con esto cierro mi participación. Pasamos a la siguiente lámina. Muchas gracias. Quedo atento si hay algún comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Emeterio, por tu presentación y por introducirnos a cómo funciona la infraestructura de la calidad en México y además con la nueva ley, cómo está funcionando. Tienes una pregunta aquí de Sofía Inés del Pilar Rivera. Buenos días, pregunta para el doctor Emeterio. ¿Qué significa tener un grado parcial de concordancia de la norma 241 con la ISO 13485? No sé si quieres responder acá en vivo o escribirle. Sí, Sofía, gracias, Cori. Sofía, muchas gracias por la pregunta. Es el grado de concordancia modificada con respecto a la guía ISO 21, que establece ahí los grados de concordancia
internacional. Entonces, allí en este grado de concordancia se deben de identificar las desviaciones técnicas, pero como esta norma, NOM 137, es del 2008, en la ley anterior no establecía detalle el grado de concordancia, pero tiene que ver con este compromiso internacional de identificar las desviaciones técnicas. En este caso es un grado de concordancia modificada con respecto a la norma internacional, no es idéntica. Eso significa. Muchas gracias. Muchas gracias, Emeterio. Continuamos entonces con México. Ahora vamos a presentar a Luis Iván Hernández Becerril, que es ingeniero eléctrico del Instituto Politécnico Nacional de México, con especialidad en sistemas eléctricos de potencia. Cuenta con diplomados en materia de eficiencia energética y regulaciones. Tiene 25 años de experiencia en materia de normalización y regulaciones técnicas a nivel nacional e internacional. Actualmente colabora en la Asociación de Normalización y Certificación ANSE como director de normalización. Luis Iván además es miembro del Comité Ejecutivo de CANENA, que es el Consejo de Armonización de Normas Electrotécnicas de las Naciones de las Américas. También participa en FINCA, que es el Foro de los Comités Nacionales IEC de las Américas. Es coordinador del Grupo Focal de IEC en COPAN, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y subcoordinador del Comité Técnico 152 sobre Eficiencia Energética y Energías Renovables de COPAN. Además, Luis Iván participa a nivel internacional como miembro del Directive Maintenance Team de la IEC y es miembro del Joint Directive Maintenance Team de IEC e ISO. Luis Iván, bienvenido. Adelante, tienes 10 minutos. Hola, ¿qué tal, Cori? Muy buenos días a todos. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación para compartir la experiencia de ANSE en el tema de estandarización en equipo eléctrico de uso médico. Aquí vale la pena mencionar, en la presentación nosotros lo vamos a ver como equipo eléctrico de uso médico. Esto sí lo aterrizamos en el contexto nacional, básicamente lo que es el suplemento de dispositivos médicos de la farmacopea mexicana, pues son básicamente los dispositivos médicos activos. Entonces, bueno, para aterrizarlo de acuerdo con el contexto nacional y de acuerdo a cómo lo utilizamos en el esquema internacional. Bien, sin duda es importante conocer las actividades que realiza cada stakeholder de la región y en el caso particular de México, pues cómo se atiende el tema de reglamentos que ya lo acabamos de ver a través de la presentación de Emeterio y bueno, ahora vamos a ver la parte de los estándares técnicos y también la participación en actividades de normalización internacional. Listo. Bien, para esta presentación y considerando que tenemos un tiempo reducido, vamos a ver básicamente estos temas. El primer tema, Ley de Infraestructura de la Calidad, básicamente ya lo comentó Emeterio, pero creo que sería importante, sobre todo para aquellos que ya conocen el contexto nacional, que venimos de un cambio de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y ahora estamos trabajando con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y esto es básicamente el marco nacional que tenemos en México para las actividades tanto de estandarización como también la parte de las actividades de participación internacional. Todo esto concurre precisamente en esa Ley de Infraestructura de Calidad publicada en julio de 2020. Después de esto veremos las actividades que llevamos a cabo en ANSE en materia de normas mexicanas. Esto es uno de los principales cambios que tenemos, por ejemplo, con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Anteriormente les llamábamos normas mexicanas a las normas técnicas que desarrollan los organismos privados. Bien, ahora con la Ley de Infraestructura de la Calidad, estos documentos se les van a llamar estándares. Pero bueno, hoy en día todavía seguimos trabajando en ANSE desarrollando normas mexicanas y bueno, así lo vamos a hacer al menos hasta que tengamos un registro como organismo nacional de estandarización y en su caso ya podamos trabajar en el desarrollo de estándares. Y ya por último veremos un esquema de regulación que estamos utilizando en México con base en estándares técnicos que en gran medida es prácticamente lo que ya señaló Emeterio de una propuesta de norma oficial mexicana para equipos eléctricos de uso médico que tome como base los estándares que tenemos en México. Posiblemente a futuro, como ya lo comentaba Emeterio, se pudiera generar una norma oficial mexicana precisamente con base en esta propuesta. Bien, en primer lugar, y para todos aquellos que no nos conocen, que no conocen a ANSE, les comento que ANSE somos un organismo nacional de normalización
Tenemos un laboratorio de pruebas en donde, por ejemplo, evaluamos algunos requisitos de compatibilidad electromagnética para equipos eléctricos de uso médico. También somos un organismo de certificación de producto para diversos temas, por ejemplo, equipos eléctricos, equipos de telecomunicaciones, entre otros. Y, por ejemplo, también somos tercero autorizado por parte de la COFEPRIS para el tema de dispositivos médicos, todo esto dentro de otros servicios. Bien, como les comentaba, en julio de 2020 se publicó la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta ley abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De acuerdo con esta ley, la infraestructura de la calidad es el conjunto de iniciativas, procesos, instituciones, autoridades normalizadoras, organizaciones, actividades y personas que interactúan entre sí. La infraestructura de la calidad incluye una política nacional de calidad, un marco regulatorio y todos los sectores interesados que tienen como finalidad proporcionar resultados que garanticen los objetivos legítimos de interés público e impulsen el desarrollo y reactivación económica de nuestro país. Esta ley establece las bases del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, que tiene por objetivo buscar la prosperidad, la salud y el bienestar de la sociedad mexicana. Por lo que en esta ley se define el marco nacional para las actividades de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad, acreditación y metrología. Es importante, por ejemplo, aquí tener presente que con base en lo establecido en esta Ley de Infraestructura de la Calidad, cuando nosotros hablamos de normalización, nos referimos básicamente al desarrollo de reglamentos técnicos. Y cuando nosotros hablamos de estandarización, ahí vaya, me gustaría saber cómo lo están traduciendo, porque una palabra es normalización y otra palabra es estandarización, pero bueno. Cuando nos referimos al tema de estandarización, nos referimos 100% al desarrollo de las normas técnicas desarrolladas por los organismos privados de normalización o de estandarización. Entonces, es importante tener presente porque es uno de los conceptos que se están utilizando en nuestra nueva Ley de Infraestructura de la Calidad y obviamente si no los tenemos presentes, pues pudiéramos generar algunas confusiones. Entonces, cuando nos refiramos a normalización, estamos hablando de reglamentos técnicos. Cuando hablemos de estandarización, estamos hablando básicamente de normas técnicas desarrolladas por los privados. Algo importante a resaltar es que esta ley está en concordancia con lo establecido en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC y en la parte de estandarización con lo establecido en el anexo 3 precisamente de este acuerdo, es decir, con el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas. Por ejemplo, se establece que no se deben elaborar reglamentos o estándares que obstaculicen el comercio y que siempre que sea posible, estos reglamentos o los estándares tomen como base las normas internacionales, por ejemplo, de ICE, por ejemplo, de ISO. Al igual que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, la Ley de Infraestructura de la Calidad establece que los reglamentos y los estándares deben estar armonizados con las normas internacionales, para lo cual se solicita que se creen los comités mexicanos para atender los organismos internacionales de normalización. Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos 2 comités mexicanos. Uno de ellos es el CEM, Comité Electrotécnico Mexicano, que da atención a las actividades de IEC, y el otro de ellos es el CEMISO, el cual ya lo mencionaba Emeter en su presentación, que es básicamente para atender todos los temas relacionados como ISO. Nosotros como ANSE, por ejemplo, estamos trabajando tanto en el Comité Mexicano de IEC como en el Comité Mexicano para Atención de la ISO. Esta es la primera definición y en esta parte estamos hablando básicamente de normalización. Como pueden ver, es la definición que tenemos en México para la norma oficial mexicana. Y aquí básicamente me gustaría que ustedes estuvieran presentes y que siempre que hablamos de norma oficial mexicana en México, pues básicamente nos estamos refiriendo a un reglamento técnico. Es decir, documento desarrollado por el gobierno o por las autoridades normalizadoras en México y cuya observancia es obligatoria. ¿Quiénes desarrollan estos documentos? Ya lo comentaba Emeterio, pues básicamente las autoridades normalizadoras. Aquí, por ejemplo, para el tema que estamos viendo el día de hoy, me gustaría, por ejemplo, resaltar las actividades que realiza la COFEPRIS. Ellos coordinan el Comité Consultivo Nacional de Normalización, que desarrolló la NOM 241 de la Secretaría de Salud, que es básicamente de buenas prácticas de fabricación en dispositivos médicos. Seguramente varios de ustedes ya conocen esta norma. Bien, pasando a la parte de estandarización, que son básicamente las actividades que llevamos a cabo en ANSE, pues básicamente tenemos la definición de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad de qué es un estándar. Es un documento técnico que prevé para un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos o métodos de prueba aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje,
marcado, etiquetado o concordancias. Para los que están familiarizados con el esquema nacional, estos documentos, como ya lo mencionaba anteriormente, se le conocía en la Ley Federal sobre Metodología y Normalización como norma mexicana. Hoy en día, con base en la Ley de Infraestructura de la Calidad, se les van a llamar estándares. Y en el contexto internacional, vale la pena hacer mención a que estos documentos se les conoce como norma técnica. ¿Quiénes pueden desarrollar estos estándares? Pues básicamente la Ley de Infraestructura de la Calidad nos establece estas opciones. Los estándares pueden ser desarrollados por los organismos nacionales de estandarización, ONES, por personas morales con interés y Aparentemente perdimos a Luis. Ah, sí, se desconectó. Sandra, yo creo que le damos unos segundos para que se reconecte. Ahora sí. Creo que salí, ¿verdad? Sí, sí, te saliste. A ver, un segundo. Vuelvo a poner la presentación. Estaba en esta diapositiva, íbamos hasta ahí en la presentación. Sí. Ok, perfecto. Bueno, les comentaba, estos son los 3 entes que pueden desarrollar estándares: el Organismo Nacional de Estandarización, las personas morales con interés y la autoridad normalizadora. Es importante tener presente que hoy en día en México todavía no tenemos organismos nacionales de estandarización, todavía seguimos trabajando con los organismos nacionales de normalización y básicamente enfocados en el desarrollo de normas mexicanas. Pero bueno, esta es la estructura que se prevé en la Ley de Infraestructura de la Calidad y como les comentaba, seguramente pronto tendremos estos organismos de estandarización o personas morales con interés que pueden desarrollar los nuevos estándares. Esto seguramente quedará ya plasmado en el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, el cual precisamente se está trabajando hoy en día en conjunto con la autoridad, la Dirección General de Normas, a través de la Secretaría de Economía. Este es el proceso que se tiene en México para el desarrollo de los nuevos estándares. En gran medida coincide con lo que tenemos hoy en día para el desarrollo de las normas mexicanas. Y pues básicamente lo que se establece es tener un comité que esté integrado, mejor dicho, por todos los stakeholders que en un momento dado se van a ver beneficiados por el desarrollo del documento o que se van a ver afectados por el desarrollo del documento. No me gustaría detenerme mucho en el proceso, en realidad es el proceso que se conoce a nivel mundial para el desarrollo de normas técnicas, en donde básicamente establecemos que se debe generar una propuesta, se debe enviar a consulta pública y posteriormente, antes de publicar el documento final, pues se deben atender los comentarios recibidos durante la consulta pública. Pero bueno, les dejo el proceso aquí en la presentación para que ustedes lo puedan ver y obviamente se puedan familiarizar con él. Ya hablando propiamente de las actividades que tenemos en ANSE, pues básicamente tenemos hoy en día todavía el desarrollo de las normas mexicanas o las NMX, como comúnmente las conocemos, y para el desarrollo de estos documentos, pues básicamente, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, requerimos tener un comité integrado por todos los sectores de la sociedad y pues básicamente aquí en esta diapositiva establezco las instituciones que hoy en día están participando en nuestro comité y que básicamente son los encargados de desarrollar todas las normas mexicanas para el sector eléctrico, entre ellos obviamente incluidos los equipos eléctricos de uso médico. Es importante mencionar esta diapositiva porque aquí básicamente nos da la pauta para la participación internacional. Las personas que están desarrollando las normas mexicanas ANSE son las mismas personas que están participando en la arena internacional, esto es, en el desarrollo de las normas ISO, en el desarrollo de las normas IS. Y precisamente de esta participación resalta la diapositiva siguiente. En lo que respecta a nuestra participación en ISC, participamos hoy en día en 32 comités de ISC, 30 subcomités de ISC y un comité de sistemas. Dentro de esta participación tenemos precisamente la participación en el comité técnico número 62 de Electrical Equipment in Medical Practice. Y aquí básicamente pues se desarrollan
todas las normas IEC relacionadas con los equipos eléctricos de uso médico. Básicamente estamos hablando de la serie IEC 60601, que son básicamente las normas que estamos adoptando en ANSE precisamente para este tipo de productos, equipo eléctrico de uso médico. Hoy en día contamos en ANSE con aproximadamente 1000 normas. De esas 1000 normas, 450 normas toman como base precisamente los documentos desarrollados por IEC. Y bueno, dentro de estas 450 normas, pues precisamente están las correspondientes a equipo eléctrico de uso médico. En lo que corresponde a ISO, tenemos participación en 6 comités y 2 subcomités. De aquí sobresale nuestra participación en el Comité Técnico 210, que es precisamente la parte que desarrolla los temas relacionados con los dispositivos médicos en ISO. A la fecha, de las 1000 normas que tenemos en ANSE, aproximadamente 100 de ellas están precisamente, se toma como base la normativa ISO. Y bueno, con respecto a esta participación a nivel internacional, les comentaba que básicamente en IEC participamos en el Comité Técnico número 62. Los números de normas y publicaciones que tenemos de este comité de IEC pues es bastante extenso. Estamos hablando de más de 300 normas desarrolladas precisamente con equipo eléctrico de uso médico, biotecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en realidad tenemos un amplio número de documentos para empezarlos a trabajar a nivel nacional. Por la parte de ISO, les comentaba, nuestra participación se centra básicamente en el Comité Técnico 210. Este comité tiene, si no mal recuerdo, un poquito más de 30 normas internacionales que, bueno, precisamente las tomamos como base para el desarrollo de nuestras normas. Aquí básicamente lo que les mencionaba, de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad, tenemos que conformar los comités mexicanos y estos comités mexicanos son los encargados de atender la participación internacional. Obviamente que para esto, pues conformamos estos comités a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de IEC tenemos el Comité Electrónico Mexicano, en donde participan todos los stakeholders relevantes para el sector eléctrico en México. Y pues bueno, básicamente a través de este Comité Electrónico Mexicano, pues nosotros participamos, entre otras cosas, en las actividades del Comité Técnico 62 de IEC, de equipo eléctrico de uso médico. Por el lado de ISO, tenemos también el Comité Mexicano para Atención de la ISO, que le conocemos como CEMISO, ya lo mencionaba Emeterio en su presentación. Este comité está presidido por la Dirección General de Normas, ellos son considerados el member body ante la ISO, y pues básicamente aquí nuestra participación se relaciona con el Comité Técnico 210. Y bueno, en lo que comentaba de regulación con base en estándares, ya lo comentaba Emeterio, una regulación que únicamente establezca los requisitos esenciales y que se utilicen los estándares como un medio de demostrar el cumplimiento de la regulación. Un ejemplo de esto tenemos hoy en día la NOM 003, en la cual básicamente se está haciendo referencia a más de 100 normas ANSE, y estas 100 normas ANSE pues constantemente se están actualizando con base en los requisitos de las normas IEC o con base en los requisitos de las normas ISO correspondientes. ¿Esto qué permite? Pues cuando se publica una regulación en México, a través del uso de los estándares, pues se permite que la tecnología del arte de los productos se esté tomando en consideración y se estén actualizando obviamente estos documentos o estas normas mexicanas o en un futuro los nuevos estándares. Como ya mencionaba Emeterio, en la propuesta de revisión de la 003 que actualmente está en desarrollo, se mencionó la posibilidad de desarrollar una norma oficial mexicana para equipo eléctrico de uso médico. Bueno, pues ya estaremos trabajando obviamente con la Dirección General de Normas para que esta idea se concrete y obviamente pues poner a disposición del ADGN todas las normas mexicanas o normas técnicas que hemos desarrollado para este tipo de productos. Entonces, esto es básicamente la presentación, Cori. Muchísimas gracias y ya estoy atento a las preguntas. Muchísimas gracias, Luis Iván, por esta presentación. Yo sé que ya lo comentaron tú y Emeterio, pero para que quede claro, porque son los únicos que hablan de estándares, eso ya lo habíamos hablado en otra ocasión. En México, las NOMS son las normas obligatorias mexicanas que vendrían a ser reglamentos técnicos de acuerdo a la terminología que se utiliza en el acuerdo OTC de la OMC. Y estándares, cuando le dicen estándares en México, son las normas voluntarias. Eso solamente para que los otros países tengan en mente lo que acaban de recibir de información de todo el trabajo que se está haciendo en México. Muchísimas gracias. Veo que Emeterio está muy ocupado contestando muchas preguntas y hay una pregunta que la vamos a llevar al final porque creo que todos tienen algo que decir al respecto. Ahora pasamos, para cerrar esta sesión de presentaciones, a la última presentación de parte de Perú. Vamos a presentar a Soraya Lastra,
quien actualmente ejerce el cargo de Ejecutivo de Planeación, Gestión de Proyectos y Centro de Información del Acuerdo OTC de la Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad INACAL en Perú. Es ingeniera de profesión, egresada de la Maestría de Investigación de Operaciones y Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con 15 años de experiencia en normalización, ha representado al organismo en diversos foros regionales e internacionales de normalización realizados. Durante la pandemia, asumió ser secretaria del Subcomité Técnico de Normalización de Medidas Preventivas y de Control de Retorno al Trabajo, en el cual se aprobó una guía que brinda información práctica para la protección de trabajadores en sus lugares de trabajo ante el COVID-19, con la finalidad de minimizar el riesgo de propagación y contagio dentro del lugar de trabajo. Soraya, bienvenida. Como todos, tienes 10 minutos para tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Cori. Quiero empezar agradeciendo a la Coalición Interamericana por esta oportunidad, por este espacio de compartir el trabajo que todos estamos realizando en el sector salud y específicamente dispositivos médicos. Muy interesante todas las presentaciones, ver cómo a cada país está haciendo esfuerzos desde sus propias perspectivas, ¿no? Y contribuyendo a este importante sector. Bien, por mi parte voy a compartirles lo que estamos haciendo nosotros como Instituto Nacional de Calidad, INACAL. Nosotros somos el ente rector y la máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional para la Calidad en el país. El INACAL nace justamente de la aprobación de la Política Nacional para la Calidad. Temas de infraestructura de la calidad como tal existen en el Perú desde hace muchísimo tiempo, desde los años 60. Sin embargo, no teníamos una Política Nacional para la Calidad definida. Es a partir del 2015 en donde se apruebe esta política y que es muy importante porque si bien es cierto, siempre han existido herramientas de infraestructura de la calidad, es importante contar con este marco que diga el país, yo me comprometo a producir con calidad, yo me comprometo a que la calidad es importante para el desarrollo del país. Y ambas miras que tiene esta política nacional de calidad, uno es desarrollar la competitividad de las actividades económicas y también la protección del consumidor, ¿no? Entonces, en el marco de esta política, el INACAL es el ente rector que va a ejecutar el cumplimiento de esta política y el Sistema Nacional para la Calidad en el país. INACAL tiene las tres herramientas grandes de infraestructura de la calidad. Tiene la Dirección de Normalización, la Dirección de Acreditación, la Dirección de Metrología. En nuestro caso, y bueno, como Cori también ha hecho la aclaración, nuestra normalización es en el marco voluntario. Aprobamos normas técnicas peruanas, todo en el marco voluntario. Somos el representante de los organismos internacionales, ISO, IEC. En el Códex se nos delega también algunas comisiones técnicas para establecer dicha coordinación, ¿no? La parte reglamentaria está a cargo de cada autoridad competente y acá, bueno, nosotros lo llamamos reglamentos técnicos como reglamentación técnica, ¿no? Un poco obedeciendo también a la traducción del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. Quizás lo más saltante o lo distinto que tenga INACAL, bueno, aparte de tener a las tres infraestructuras de la calidad, es que tenemos una Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad. Esta dirección es un poco lo que articula estas tres herramientas de infraestructura de la calidad y ve intervenciones conjuntas, ¿no? Ellos, digamos, tratan de poder ofrecer a las autoridades competentes, a las partes interesadas, a las cadenas productivas, soluciones utilizando la herramienta de la infraestructura de la calidad, ¿no? Sin embargo, cada dirección es autónoma por ley, la 30224, cada dirección aprueba autónomamente sus servicios y los brinda de manera imparcial. Sin embargo, esta Dirección de Desarrollo Estratégico también es muy importante porque justamente eso faltaba, dar toda una visión en conjunto de en qué partes, en qué temas podríamos intervenir toda la infraestructura de la calidad en su conjunto, ¿no? Y consideramos que es un aporte bueno. ¿Cómo es que desarrollamos nosotros las normas técnicas? Bueno, muy similar a como lo hacen otros organismos. Nosotros tenemos nuestros comités técnicos de normalización.
Nosotros sí, en lo normal, lo general es que buscamos una secretaría que asuma estos comités técnicos de normalización en la coordinación, ¿no? Porque el INACAL tiene más de 200 entre comités y subcomités conformados, entonces la expertise sí se requiere una expertise muy específica para cada tema. Entonces buscamos estas secretarías que son entidades sin ningún beneficio particular, que asume este rol de desarrollar las normas técnicas peruanas, ¿no? Los proyectos realmente de las normas técnicas peruanas. Los comités tienen que estar conformados por miembros del sector productor, consumidores, el Estado y también la parte técnica, llámese las universidades, colegios profesionales, la academia general, institutos que hacen investigación, ¿no? Nosotros cumplimos con el Código de Buenas Prácticas para la Normalización establecidas por la ISO, bueno, con la decisión andina, y también en lo que respecta al Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. El INACAL sigue un proceso de evaluación constante, tanto porque tenemos certificaciones ISO 9001, la ISO 27001, también la tenemos certificada como organismo, y también pasamos una atestación por el Consejo Canadiense de Normas, el Standards Council of Canada, lo cual acredita que el INACAL sigue el marco del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, ¿no? Eso es bastante importante para nosotros, y justamente este año se va a dar la renovación de esa atestación. Nosotros, igual que muchos organismos como lo hemos escuchado, pasamos por un proceso de discusión pública, se publica un aviso en el diario oficial, el peruano, para someter estos documentos para ser, digamos, partícipes a cualquier entidad que quiera opinar, y nosotros tenemos un cuerpo colegiado, conformado es como un directorio, pero específico de normalización, que es el Comité Permanente de Normalización, que finalmente aprueba las normas técnicas peruanas, y la resolución que las aprueba se oficializa con una publicación en el diario El Peruano, ¿no? Y como repito, las normas técnicas que nosotros aprobamos es en el marco voluntario. Y respecto a la Organización Internacional de Nutrición, en ISO, nosotros somos miembros plenos desde el año 2007, hasta este año nuestra directora es miembro del Consejo de la ISO, ¿no? Y nosotros somos el representante ante dicho organismo. En temas de salud, estamos trabajando en el Comité de Informática de la Salud, de Salud y Seguridad Ocupacional, de nanotecnología y de esterilización de productos de cuidado para la salud, y esto se hace a través de los 79 comités espejo en los cuales estamos participando, ¿no? Eso nos da beneficios, como todos. El más grande quizás es disponer libremente del catálogo de normas ISO para trabajo de normalización y poder brindar la posición país en los documentos que son identificados como importantes. Muy bien, estos somos cómo estamos organizados en el tema salud. Tenemos para el tema de equipos, materiales, dispositivos médicos, tenemos un gran comité de tecnología para el cuidado de la salud, el cual tiene varios subcomités, envases y embalajes para el cuidado de la salud, materiales médicos, productos absorbentes de higiene personal, dispositivos y equipos médicos, desinfección y esterilización de dispositivos médicos. En total suman 98 normas técnicas. La secretaría de estos subcomités la tenemos a través del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima, que aporta mucho en el sector salud. Acá destacamos algunos miembros. Básicamente se ha colocado algunos miembros del sector público, ¿no? Porque es un interés, o siempre que hemos tenido conversaciones con la coalición interamericana, nos consultan siempre nuestra relación con el sector público. Tenemos una coordinación con ellos, sin embargo, también es un sector que está altamente ocupado, justamente por el rubro que maneja, ¿no? Y eso se ha venido incrementando justo en estos últimos años por el tema de la pandemia. Yo voy a aprovechar este espacio también para responder algunas consultas del chat que preguntaban si teníamos normas sobre jeringas, sobre el tema también de, me parece, guantes.
en estas normas tenemos normas adopciones de ISO, y si adoptamos normas ISO, nosotros, al igual que mis colegas de otros organismos, adoptamos normas ISO, tenemos una gran cantidad en el tema de dispositivos médicos adoptadas como normas ISO, siguiendo el proceso que está establecido en nuestros reglamentos. Estas se adoptan, las reconocemos fácilmente porque indicamos el código ISO visiblemente, como pueden ver en la primera columna. Tenemos varias normas adoptadas, por ejemplo, de catéteres, de equipos de infusión, de catéter epidural. El catéter epidural no es una opción de ISO, es una norma de desarrollo, pero tenemos varias normas que son adopciones ISO, y también tenemos algunas normas que son equivalentes, idénticas a normas ACTM, ¿no? Por ejemplo, la guía normalizada para el envejecimiento acelerado de sistemas de barrera estéril para dispositivos médicos es una norma equivalente de ACTM, y se identifica fácilmente porque en la carátula se indica el CABIT de ACTM, que es por el convenio que tenemos con ellos hace muchísimos años. Se tienen que identificar y así cumplimos con realizarlo, ¿no? Entonces, nosotros adoptamos normas ISO, utilizamos también como equivalente idéntico las normas ACTM que son pertinentes o que se ven pertinentes trabajarlas en este marco, ¿no? Entonces, eso un poco quería comentar. También tenemos sobre adopciones de normas IST, por ejemplo, para equipo médico eléctrico, el cual funciona con varias partes, ¿no? Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento, por ejemplo, de incubadoras, y también para rayos X y dispositivos de mamografía esteroidal. También hubo una pregunta, una inquietud sobre temas informáticos, sobre qué normas técnicas tenemos sobre este rubro. Yo les comento de que tenemos, creo que perdí acá el pantallazo, lo tenía preparado, pero les comento en todo caso, tenemos, como mostré en una lámina anterior, tenemos nosotros, somos miembros del Comité de Informática de la Salud. Las normas que tenemos son adopciones de este comité ISO. Hemos desarrollado básicamente una última norma adoptada sobre seguridad del paciente, y también sobre historia clínica electrónica, que ha sido de mucho interés para el sector salud, de tal manera que se puedan, a veces es tanta la información que se tiene sobre un paciente que es importante documentarla y que es importante que quede archivada, ¿no? Porque a veces, obviamente, el papel, por las mismas limitaciones que tiene, no siempre es práctico, es fácil de ubicar, y a eso se ha quedado, se abocó al principio del comité y está siguiendo la adopción de estas normas ISO. Y también, bueno, nosotros quiero comentarles el trabajo que hemos desarrollado en atención de la emergencia ocasionada por el COVID-19. Como todos, nos surgió totalmente de sorpresa. Sin embargo, la reacción del organismo, me complace decirles que fue bastante rápida. Nosotros sacamos un procedimiento para aprobar estas normas con un tema de excepción, siguiendo un procedimiento acelerado, porque así la pandemia lo exigía. Trabajamos muy de cerca con el sector salud, con las universidades que tienen facultades de medicina, con las autoridades competentes también. Y este comité, como yo explicaba al principio, normalmente los comités lo asumen una entidad sin fines de lucro, una organización, un gremio, una universidad, pero en este caso, dada la seriedad del tema, la asumió la misma dirección de normalización y llamamos nosotros mismos miembros del sector salud, ¿no? Entonces, así hemos tenido comités para caja protectora para intubar y extubar, ventiladores pulmonares, protectores faciales, bolsas para el transporte de cadáveres, medidas preventivas para el retorno al trabajo, lámparas ultravioleta UV para desinfección, que este último tema es algo que se está trabajando en este momento, ¿no? Inclusive la de medidas de prevención para el retorno al trabajo, se aprobó la guía peruana antes porque la hizo, después salió, también la tenemos, si es que no la tenemos ya publicada, la vamos a tener publicada. El tema de retorno al trabajo, también la versión de ISO, pero nuestra guía de medidas de prevención para el retorno al trabajo responde al decreto supremo
que sacó el Ministerio de Salud por el tema de la pandemia y era un poco darle lineamientos, fue una guía de cómo aplicarla, ¿no? Con casos prácticos. Vamos cerrando, Soraya, sí, por favor. ok. Gracias. Sí, gracias. Simplemente decirles, creo que ha sido algo muy utilizado por todos, el tema de la mascarilla quirúrgica. Yo les voy a dejar ahí la información. Nosotros estamos actualmente, dado el retorno al colegio, a los niños, estamos haciendo eventos con el sector educación también para enseñar a los profesores y a los estudiantes cómo es el correcto uso y el tema de la desinfección, del lavado de las manos. Muy importante para este retorno al colegio. El Perú en estos 2 años, en la educación, no todos regresaron, fue parcial el año pasado y este año sí todo regresa en una modalidad, en la mayoría de los casos, semipresencial. Entonces, bueno, ahí tienen la información de nuestra norma de mascarillas. Y en el tema de la emergencia sanitaria, hemos aprobado 36 en total normas técnicas peruanas y textos afines que responden a temas para atender la emergencia. Y nos ha permitido esta emergencia virtualizarnos y adaptarnos rápidamente en el proceso de normalización. Antes todo lo hacíamos seguramente como la mayoría de los organismos de manera presencial. Ahora lo estamos haciendo, todos los comités se reúnen de manera virtual, nos hemos tenido que adaptar a ese cambio, lo hemos podido hacer satisfactoriamente y lo más importante es que nos ha permitido hacer los eventos virtuales, llegando a 2.400 personas en todas las regiones del país, lo que antes teníamos que hacer de manera presencial, ¿no? Estos eventos virtuales hemos tenido una serie de webinars especialmente para temas de salud. Ahí están las normas también que hemos hecho en un formato que hemos difundido, bien sea a través de notas de prensa, de eventos, o la hemos hecho en formato, digamos, ilustrado, diagramada, para que sea de una mejor comprensión del público usuario. Y les comparto las plataformas virtuales que nosotros tenemos. Tenemos todavía nosotros abierta la plataforma de normas libres, los cuales están colgados documentos que atienden a la pandemia con previa inscripción. Y también tenemos la plataforma de sala de lectura virtual, dado que el Centro de Información cesó de revisor la revisión al público, se pudo colgar por previa inscripción por un tiempo limitado de 3 días, las normas técnicas peruanas. No incluye las revisiones, adopciones de ISO ni de por las políticas de protección al consumidor, las políticas de protección intelectual, perdón, que tienen estas normas, pero el resto de normas sí las pueden tener por un tiempo limitado, ¿no? De 3 días calendario. Bien, bueno, aquí están los enlaces y les agradezco mucho por la atención y quedo atenta a cualquier consulta. Gracias. Soraya, muchísimas gracias por esta presentación muy interesante y me alegro que hayas comentado el trabajo que hizo INACAL en respuesta a la emergencia sanitaria de la pandemia, que le tocó a todos los organismos nacionales de normalización y los organismos internacionales responder de forma rápida. Muchos han hecho normas de emergencia o han trabajado de forma conjunta y como tú bien lo has mostrado, muchos de los organismos han publicado de forma gratuita algunas normas que podían apoyar a las autoridades, pero también a los consumidores a conocer la norma para protegerse o responder al evento. Y también el hecho de que la pandemia ha obligado a que tengamos reuniones virtuales y que todo lo estemos haciendo prácticamente desde casa hace casi 2 años, también ha facilitado la forma de participar en los comités nacionales de los organismos nacionales cuando hacen seguimiento a una norma internacional. Y eso puede facilitar mucho a ustedes que están trabajando con autoridades en temas de salud a seguir comités técnicos en sus países. Me ha parecido muy interesante el comentario que nos ha compartido el CESMED de Cuba sobre el trabajo. No sé si ustedes quisieran comentarlo, pueden prender su micrófono y si no, bueno, sí yo voy a leer su comentario, pero quizás sería más interesante escuchar de parte de ustedes. No sé, Sandra, si ellos pueden prender su micrófono. Acabo de abrírselos. Ok, gracias. Adelante.
Sí, buenos días. Aquí desde la Autoridad Reguladora Cubana de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, el CENMED, en el área del Departamento de Equipos y Dispositivos Médicos, tenemos una estrecha relación de trabajo con la Oficina Nacional de Normalización, en tanto los comités técnicos 11 de equipos y dispositivos médicos y 102 de diagnosticadores, que es como le llamamos nosotros acá en Cuba a los dispositivos médicos para el diagnóstico in vitro. Trabajamos de conjunto en la adopción de las normas internacionales a normas nacionales, como les comentaba en el chat, y elaboramos de conjunto los listados de normas reconocidas para el trabajo en la autoridad reguladora, para que los fabricantes puedan demostrar la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad, eficacia y efectividad. Las regulaciones de equipos y dispositivos médicos en Cuba tienen un basamento en las normas técnicas que se aprueban, tanto las internacionales como las propias que desarrollamos en el ámbito nacional. Tenemos, por ejemplo, la adopción de la ISO 13485, estamos trabajando ahora mismo en la adopción de la traducción ya aprobada oficial de la 14971, de las normas de la familia 10993, y así un conjunto de normas tanto en el CTN 11 como en el CTN 102 de diagnosticadores, que llegan a un total de 60 normas más o menos. El trabajo que se realiza es bien estrecho, tanto para todas las funciones reguladoras, o sea, el trabajo de normalización incide en la función de la autoridad reguladora, en todas las funciones reguladoras en las que están involucradas los dispositivos médicos. Muchas gracias. Muchas gracias por este comentario. Quiero aprovechar también que en la sesión de preguntas y respuestas contestó Verónica Viscovich de IRAM, Argentina. Quizás, Verónica, tú podrías comentarnos también muy brevemente cómo está trabajando IRAM y cómo encontrar los catálogos de normas, que es bastante similar en todos los organismos de normalización. Verónica, si puedes prender tu micrófono. Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Nosotros sí, la clasificación, utilizamos la clasificación internacional de ICS. Tenemos diferentes organismos de normalización que estudian, por ejemplo, dispositivos médicos o equipos electromédicos en otro distinto, digamos. Y me perdí en la pregunta, perdón. Sí, y también porque varias personas están preguntando dónde pueden encontrar los catálogos de normas. Si nos puedes comentar cómo lo tiene IRAM. Sí, nosotros tenemos un centro de documentación en donde se ingresa la consulta y se deriva, primero si es una consulta particular, por un estudio nuevo directamente al coordinador, y si no, se hace la búsqueda o de normas nacionales o internacionales. Perfecto, muchísimas gracias. Esto, bueno, si quieren comentarlo alguno de los panelistas que ya hablaron, pero la mayoría de los organismos nacionales de normalización tienen en su página web su catálogo de normas, algunos con ya herramientas de búsquedas. Entonces ahí pueden acudir. Si tienen dudas de saber quién es el organismo nacional de normalización en su país, pueden entrar a la página web de COPANT o de la ISO para ver cuál es el organismo nacional de normalización en cada país. Aquí tengo una pregunta, no sé si alguno y podría pedirles también a los panelistas que presentaron que prendan sus cámaras, así los vemos. Hay una pregunta en el chat de Robson Castro que dice, en caso de que un importador cumpla con los estándares de calidad para dispositivos médicos descritos en sus guías locales, ¿debe igualmente cumplir con los estándares locales o permite una forma de reconocimiento? No sé quién quisiera tomar esta pregunta para responder. Adelante, Meterio, y después Soraya. Muchas gracias. Sí, si me permiten, esta pregunta es muy interesante. Para el caso de México, nosotros en nuestra Ley de Infraestructura de la Calidad establecemos y privilegiamos la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo o acuerdos de equivalencia.
En este caso, para el caso concreto que expone en la pregunta, si se demuestra que existe un certificado emitido en el país de origen y a su vez proviene de un organismo acreditado y a su vez se ha celebrado un acuerdo de reconocimiento mutuo con el organismo nacional, pues es posible que se reconozcan y estos certificados y evitar esta doble certificación. También tiene que ver con la infraestructura que hay en México. Si no hay infraestructura para evaluar la conformidad, pues estaríamos pensando en establecer un acuerdo de equivalencias. Es un concepto nuevo en la ley de infraestructura en donde establece de manera colaborativa reconocer de manera unilateral también o también recíproca los resultados de evaluación de la conformidad. Entonces, hay varios caminos, varias herramientas. En tanto no exista la regulación en México, pues no se puede exigir algo que no se pueda demostrar. Por lo tanto, si existe el organismo nacional acreditado y establece un acuerdo de reconocimiento mutuo, pues a través de esa vía se podrán reconocer y evitar esta doble certificación que menciona en el ejemplo para el caso de importación. Gracias. Gracias, Demeterio. Adelante, Soraya. Sí, gracias, Cori. Muy interesante la pregunta porque justamente esa es la otra etapa, ¿no? Que ya tenemos la norma, cómo se aplica, cómo se implementa. Para el caso de Perú es siempre necesario, y creo que para todo país, revisar la legislación que haya específica para ese producto. Y siempre cada producto tiene unos requisitos mínimos que cumplir dependiendo si hay o no haya regulación. En general, para todos los productos aquí en el Perú, quien te da esa orientación, en el caso de las importaciones, este es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el correo otc@micetur.gov.pe. Atienden ese tipo de consultas cuando hay dudas de los usuarios que quieren importar o exportar cierto producto, ¿no? Y cuando el acuerdo de reconocimiento mutuo, esto funciona, en el caso de Perú, en el tema del marco del acuerdo de reconocimiento internacional, ¿no? Bueno, el Perú se ha esforzado por entrar a estos reconocimientos internacionales en los que ha tenido, digamos, cabida, en los que ha podido ingresar, y sí, claro, en los que cuando hay un acuerdo de reconocimiento a una norma internacional, básicamente, sí se reconoce, pero tiene que pasar por la consulta de la Dirección de Acreditación, que también figura en el INACAL, ¿no? Que también pertenece al INACAL. Entonces, esa es un poco la respuesta de la evaluación de la conformidad, y sí, los acuerdos de reconocimiento mutuo facilitan en todos los países, creo, la doble certificación o la doble prueba, porque también demora la entrega de los productos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soraya, por esta aclaración y Emeterio. Y bueno, por cuestión de tiempo vamos a cerrar ya esta sesión. Quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas por toda la información que han brindado, también por haber estado respondiendo las preguntas en el chat y en la herramienta de preguntas y respuestas. Les recomiendo a todos los participantes que vayan ahí a leer las respuestas que ellos han puesto. Hay muchos links que son interesantes para ustedes y espero que desde el punto de vista de los organismos nacionales de normalización, el mensaje para ustedes haya estado bastante claro y también haya quedado claro la importancia de que todas las partes interesadas participen en los comités técnicos nacionales y también en los comités espejos cuando están siguiendo un trabajo internacional, porque sí es importante tener acceso a las normas internacionales, traducirlas a nuestro idioma, pero también es más importante ser parte del proceso de elaboración de normas internacionales, no solo adoptarlas. Muchísimas gracias a todos y con esto, Sandra, te devuelvo el micrófono y el video. Cori, muchas gracias también a todos los panelistas. Besa, if you would like, please to open your camera for the closing remarks.
Gracias, Sandra, Cory y a todos los panelistas el día de hoy. Me pareció que tuvimos una sesión sumamente informativa y muy buena. Solamente para resumir rápida todo, esta es la tercera sesión de esta serie y a través de estas sesiones hemos escuchado qué tan importantes son las normas internacionales para homologar el cumplimiento, el impacto de los acuerdos comerciales y las obligaciones, así como las actividades realizadas por las organizaciones desarrolladoras de normatividad y de las normas. Y el día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar de los cuerpos de normalización nacionales de Brasil, México, Perú y Colombia, y ellos realmente nos dieron su experiencia sobre cómo han participado en el desarrollo de normas internacionales. Escuchamos diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista en este webinario y como Cory nos mencionó y otros presentadores el día de hoy anteriormente han dicho, hemos estado involucrados en el desarrollo de las normas y en la humanización de las normas, que es muy importante. Entonces, invitamos a todos a que participen en esto, que los reguladores, que la industria participen en el desarrollo de estas normas, porque como escuchamos, el utilizar las normas nos ayuda a crear sistemas que son más armonizados y que pueden ser más eficientes para los reguladores y para la industria, incluyendo toda la calidad y la seguridad de los dispositivos médicos en general. Nuevamente, gracias. Quiero agradecer a los panelistas, a todos los participantes del día de hoy y espero que hayan sentido que estas sesiones son sumamente informativas. Gracias. Gracias, Besa. Gracias. No quiero cerrar antes de recordarles que la próxima semana tendremos la cuarta y última sesión de esta serie en donde vamos a contar con la participación para revisar el tema de evaluación de la conformidad, que es, digamos que el corolario de todo lo que hemos estado hablando en estos días. Y además vamos a tener la participación de Inmetro de Brasil, de COFEPRIS y la Farmacopea por parte de México y del Ministerio de Salud y el INVIMA por parte de Colombia, quienes nos van a estar compartiendo justamente su experiencia en el uso de normas internacionales como base para sus regulaciones, como base para su operación cotidiana. Así que los invitamos para que participen en la sesión de la próxima semana. Agradecemos verdaderamente a todos los panelistas el día de hoy, a todos los participantes. Es claro que hay mucho interés en conocer más del tema y esto es fantástico porque finalmente la participación, la colaboración de todos los actores es lo que al final de cuentas pues nos va a garantizar el éxito en todo nuestro quehacer. Así que muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves. Que tengan buen resto de día.